Bueno, seguimos haciendo este escándalo de sábado y tenemos que presentar una invitada de honor hasta internacional que está con nosotros para charlar un ratito en este 8M que es particular para Aire de Santa Fe en toda su programación, y estamos en contacto con Esther Pineda. Vamos a charlar un poquito sobre su libro La Mujer Espectáculo, la convergencia de las narrativas sexistas y feministas en los medios de comunicación. Esther, muchísimas gracias por tu tiempo, bienvenida a Santa Fe, bienvenida a Escándalo aquí en Aire de Santa Fe. ¿Cómo estás? Hola, bueno, el gusto y agradecida por la invitación a este espacio. Bueno, ¿qué te llevó primero a escribir este libro? Contanos qué fue lo que te impulsó a realizar esta investigación y desarrollar algo realmente que no se había dado antes. Me imagino que en esa investigación también te encontraste con muchas cosas que no se habían hablado nunca, seguramente, o por lo menos no estaban en ningún libro. Sí, son varios factores que confluyen para la realización de este trabajo. El tema y la preocupación por los medios de comunicación, por las representaciones, las narrativas sobre las mujeres en los medios de comunicación ha sido una de mis preocupaciones a lo largo de mi carrera, y siempre el abordaje de lo mediático ha estado presente en otra de mis obras, ¿no? Si bien este es el primer libro que yo dedico, digamos, de manera exclusiva al tema de las representaciones y las narrativas sexistas y antifeministas en los medios de comunicación, pero en cada uno de mis trabajos hay una reflexión, digamos, un apartado sobre cómo influyen los medios en el racismo, cómo influyen en los femicidios, cómo influyen en la violencia estética, entre otros. Y durante mucho tiempo tenía el interés y la necesidad de abordarlo de una manera más general, porque algo que es palpable es que en casi todos los procesos sociales, todas las situaciones donde hay desigualdad, donde hay discriminación, donde hay violencia, los medios de comunicación juegan un papel fundamental, y lo siguen jugando porque son uno de los principales agentes de socialización. Es decir, claro, los medios de comunicación siguen formando opinión, siguen construyendo imaginarios sociales en niños y adolescentes, pero también en adultos, porque, digamos, son el gran producto que consumimos a lo largo de nuestra vida. No hay como ningún momento de nuestra vida en el que no estemos expuestos o consumiendo los medios de comunicación. Y por tanto, todo lo que se va construyendo o reproduciendo allí, de alguna forma va a influenciar, va a impactar no solamente en nuestros imaginarios, sino en nuestras prácticas en la vida cotidiana. Pero además de eso, algo que a lo que siempre hago referencia es que yo crecí viendo televisión, a diferencia de muchos otros, digamos, actores en el ámbito de las ciencias sociales que han estado más vinculados a la literatura. Yo pasé mi infancia y mi adolescencia viendo televisión y entiendo el impacto y la influencia que tienen, cómo te crean narrativas, reflexiones, formas de pensar, aspiraciones también sociales. Y eso lamentablemente ha sido muy abandonado y desatendido por las ciencias sociales y también por el feminismo. Bien. Se les sigue atribuyendo la idea de que es algo trivial, de que es algo superficial, de que es algo incluso de que si estamos vinculados a las ciencias sociales, a determinadas corrientes de pensamiento, no deberíamos perder nuestro tiempo viendo o consumiendo productos audiovisuales, porque eso no tiene gran importancia. Y la realidad es que no es así, porque la mayoría de la población sigue consumiendo estos productos. Y si nosotros, quienes hacemos ciencias sociales, si quienes nosotros estamos pensando estas problemáticas sociales, de alguna forma no los consumimos, no podemos entender qué tipo de mensajes están llegando a la población en general y cómo eso está impactando en sus narrativas y en sus prácticas. Bien. En esa línea, en tu libro vos hablas mucho de la persistencia justamente de los estereotipos de género en los medios. En ese sentido, ¿qué crees que hace falta para que realmente haya un cambio en la representación de mujeres y otras minorías? Y hace falta varias situaciones. La primera de ellas es voluntad, ¿no? Y el reconocimiento de un escenario de desigualdad, de discriminación que persiste en nuestras sociedades. Es decir, no se puede cambiar nada que no reconocemos como un problema. El primer punto es reconocer la existencia de un problema. Y estamos justamente
Históricamente ha habido mucha resistencia para reconocer la existencia de la desigualdad por razones de género, de la violencia por razones de género, de estas representaciones estereotípicas cargadas de prejuicios. Siempre ha habido cierta resistencia en ello, pero actualmente estamos en un contexto de recrudecimiento, de exacerbación del ataque y la resistencia contra estas ideas. Entonces, por supuesto, hay una negación mayor de la existencia de esa desigualdad, de esa violencia, de esa discriminación. Esto, por supuesto, afecta inmediatamente las posibilidades de transformación de estas narrativas, porque no podemos cambiar lo que no estamos reconociendo como un problema. Posterior al reconocimiento de esta existencia de formas de desigualdad, estereotipos, prejuicios que alimentan formas de discriminación y violencia en la vida cotidiana, es necesario que tomemos la voluntad de generar cambios, y lamentablemente los medios de comunicación no han tenido durante décadas esa voluntad de generar cambios. Han introducido algunos pequeños cambios muy someros, muy sutiles, muy tímidos y principalmente motivados por la coyuntura. Claro. Sí. Perdón que te interrumpo, Esther, pero vos sabés que muchas veces se ve como por ahí está forzado que haya una mujer. Por ejemplo, en una mesa de debate. Se nota cómo, o para cumplir sí o sí con un cupo, o para, bueno, me tengo porque tiene que haber, y queda como se nota por ahí hasta la incomodidad y demás, como que falta el tacto también a la hora de incluir. Principalmente hablo de los medios tradicionales. Y acá te pido una comparación de qué es lo que pasa por ahí con los nuevos medios, por ahí hablo de los streaming y demás que están utilizando por ahí de una manera distinta otras maneras de incluir disidencias o los papeles que cumplen las mujeres dentro de los medios de comunicación. Hablo de estos nuevos medios a los medios tradicionales. ¿Hay una diferencia entre unos y otros? Sí, sobre lo que planteas es muy interesante, porque justamente en los medios de comunicación no ha habido una toma de conciencia sobre la problemática, sino simplemente la necesidad en algunos casos de evitar críticas o cuestionamientos por la ausencia de mujeres. Entonces se incluyen algunos personajes para evadir de alguna forma esos cuestionamientos, pero no hay una idea o una conciencia de que son necesarias, de que generan un aporte real. Esto, como bien lo menciona, se puede ver en los medios tradicionales de manera muy evidente, porque los tenemos un poco más identificados, pero en estos medios emergentes, principalmente aquellos de streaming, también lo podemos ver. Es muy común que estos programas de streaming estén conformados por 4 o 5 panelistas, donde la mayoría son hombres, aparece una sola figura femenina y generalmente aparece en un rol de relleno, un rol estereotipado, asociado principalmente a determinadas características de belleza, donde se hipersexualiza su cuerpo, sus intervenciones, y lo podemos ver muy recientemente con un caso de esta semana en el streaming de Olga, ¿no? Donde un panel donde hay 4 personajes masculinos, hay una sola mujer, y donde el rol siempre es hacer comentarios sexuales, y donde no solamente sobre la mujer que allí participa, sino sobre otras mujeres. Y ahí remito un poco al título de este libro: cómo se convierten las mujeres siempre en un espectáculo, cómo lo que es espectacularizante, lo más que allá, perdón que te interrumpa, un show. Esto más allá, yendo al caso que mencionaste, más allá de que la persona, de que la mujer en la mesa esté con el consentimiento de jugar con esos chistes y no la esté pasando mal. O sea, acá lo importante, según lo que decís, es el mensaje que traspasa la pantalla, digamos. Más allá de que no se esté incomodando a la chica en ese momento, que la chica esté contenta e incluso hasta riéndose con los chistes que están haciendo, el problema es la imagen que se da al otro lado de la pantalla. Sí, algo que es importante tener en cuenta es que estos prejuicios y estereotipos de carácter sexista y estas narrativas las reproducen tanto hombres como mujeres en los medios de comunicación. Claro. Porque todos y todas estamos socializados en estos imaginarios, en estas nociones del lugar, ¿no?
que ocupa una mujer en sociedad, y muchas mujeres también reproducen estos prejuicios y estereotipos sobre ellas mismas y sobre otras, ¿no? En este contexto. Entonces, pero sin embargo, más allá de la participación voluntaria o no de esta mujer en la reproducción de estos estereotipos, la realidad es que el mensaje que transmite es la mujer como objeto de consumo, la mujer hipersexualizada, la mujer reducida a una función de entretenimiento y no de discusión, de aporte, de reflexión, y se terminan reproduciendo los mismos estereotipos de los medios tradicionales, donde, por ejemplo, en un programa de concurso o durante una lotería o un programa de entretenimiento, las mujeres aparecían simplemente en minifalda, llevando una bandeja, mostrando, ¿no? Simplemente como la imagen, sin diálogo o sin mayor participación que no fuera aquella referida a la corporalidad, a la hipersexualización, entre otras. Entonces, solemos creer, y está muy arraigada la idea de que los medios emergentes, sobre todo el streaming, viene a transformar o a subvertir estas nociones tradicionales de los medios de comunicación clásicos, y la realidad es que no. Es posible evidenciar más similitudes, incluso que diferencias, en los medios tradicionales y los medios emergentes, y los medios emergentes cada vez más incorporan patrones, características, estereotipos, formas de relacionamiento de esos medios del pasado. Y Esther, te consulto en esa línea de que estamos como, en vez de subvertir el estereotipo, estamos como cada vez comprando más los estereotipos estos machistas. ¿Cuáles son las principales herramientas que podemos utilizar para combatir esta normalización en los medios? Y una de las principales tiene que ver con la formación, con la información, porque el gran problema que ha generado los medios de comunicación históricamente es que, por supuesto, como la mayor cantidad del contenido está dirigido al entretenimiento, esto por supuesto nos saca de posiciones reflexivas o de tiempo para la reflexión, para la educación, para la formación. Nos mantenemos en un espiral dedicado al entretenimiento, al simple consumo, sea de información, sea de publicidad o de productos de entretenimiento, y no hay un cuestionamiento y una reflexión más allá de eso. Nosotros como consumidores y espectadores no debemos ser, y ahí también la capacidad de agenciamiento, ¿no?, que tenemos como consumidores, y es empezar a cuestionar y a reflexionar todo aquello que consumimos. Es decir, no tomarlo solo por sentado lo que nos dieron, sino empezar a buscar información sobre eso que estamos viendo, sobre eso, sea de entretenimiento o informativo, independientemente del tipo de contenido que estamos consumiendo. Pero, por supuesto, los medios de comunicación también tienen una responsabilidad, y tiene que ver con la necesidad de generación de productos que incorporen una perspectiva crítica, que no solamente apunte al el entretenimiento cotidiano, las risas, la reproducción de estereotipos, sino proponerle a la audiencia elementos que le permitan pensarse, que le permitan reflexionar en sociedad. Porque si no, estamos, digamos, reproduciendo la misma caja boba de siempre, ¿no?, donde tomamos el espectador como idiota cultural. Ahora, vos sabés, Esther, que me pasa, escuchándote, pasa mucho que nos hacemos por ahí un revisionismo histórico cuando hablamos de estas cosas, de lo que vimos en la televisión. Vos decías que vos viste televisión toda tu vida y había cosas que no nos hacían ruido. Yo recuerdo un montón, siempre decimos acá, un montón de novelas de Cris Morena, que bueno, siempre eran bastante parecidas, eran chicos huérfanos, todos rubios, ojos celeste, bien vestidos. O sea, en mi vida vi un orfanato así, pero bueno, eran así representados. Y había escenas hasta de violencia de género, claramente como es la violencia de género, de varones a mujeres, pero de chicos que tenían entre 15 y 16 años, digamos. Y en el momento no nos hacíamos ningún tipo de escándalo por lo que veíamos. Estaba completamente normalizado. Y es terrible cómo hoy hacemos ese revisionismo y decimos, claro, ¿cómo vamos a hacer de otra manera si nos entró todo eso por la televisión? Tenemos naturalizado un montón de lugares comunes sobre el amor romántico, la maternidad, los lugares a los que supuestamente las mujeres pertenecemos, que ahora cuando uno es más grande decís, y la verdad que no sé si estaba tan bueno, y es un poco lo que vos comentabas, esto de no que
objeto de consumo de ocio, digamos, no termine ahí, sino que uno lo consuma, pero con cierto ojo crítico. Claro. Sí, mi postura nunca ha sido, y en eso me diferencio, digamos, de algunas corrientes, no apunto a la eliminación, a la abolición de la televisión, porque como le dije, soy una consumidora de toda la vida, sigo consumiendo televisión, pero el ejercicio es la capacidad crítica que tenemos ante lo que consumimos, como también quienes realizan un ejercicio de reflexión sobre lo que consumen también generan nuevos contenidos. Es decir, hay algunos contenidos que siguen siendo menores en cantidad, pero que apuntan a una reflexión o a una representación más digna, menos estereotípicas en cuanto a mujeres, en cuanto a diversidades, en cuanto a discriminación racial. Son personas que también han consumido la televisión, que sienten malestar o inconformidad ante ellos, y que quienes tienen experiencia, formación en el ámbito audiovisual comienzan a proponer nuevas narrativas, nuevos guiones, nuevas formas de representar y entran a la industria. Es decir, hay cambios que sí son producidos de manera muy superficial por la industria, un poco para colgarse, ¿no?, de las nuevas narrativas. Tiene que ver también con el ímpetu, el alcance que tuvieron algunos movimientos sociales como el feminismo en los últimos años. Entonces dicen, bueno, vamos a incorporar algunas ideas un poco para complacer o atraer a estas nuevas consumidores. Pero también la realidad es que algunos de estos cambios los han producido gente que forman parte, mujeres, personas LGBT, personas racializadas, que aunado a su interés y su formación en el ámbito comienzan a generar nuevas narrativas, nuevas formas de representación, de animación, entre otros. Entonces, estos elementos confluyen, pero para eso necesitamos una reflexión, un cuestionamiento, pero también, y eso no hay que perderlo de vista, una responsabilidad de los medios de comunicación, que se entienda el impacto que tienen en lo que producen. No es que simplemente no tenemos nada que ver y es algo que lanzamos allí, sino que hay una responsabilidad. Y por supuesto, del Estado también hay una responsabilidad de monitorear, de acompañar los contenidos audiovisuales, y con esto no estoy hablando de censura, pero sí de tener conciencia, porque los medios de comunicación no se puede permitir, es decir, el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión, no es el derecho a la discriminación o a la reproducción de formas narrativas que apunten a la reproducción de prejuicios y estereotipos, y que en el caso de Argentina, en este momento está también complicado ante la ausencia de, por ejemplo, institutos como el INADI, ¿no? Que no hay la posibilidad de evaluar o de seguir acompañando, reflexionando o investigando sobre esos estereotipos o formas de discriminación presentes en los medios.